te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Le doy la bienvenida una vez más aquí a Por Mis Hijos. Somos un grupo de apoyo y aprendizaje dirigido a padres, madres y tutores basados en la fe cristiana. De la mano de Dios y del consejo bíblico, nos animamos, nos fortalecemos, nos informamos y nos educamos con la finalidad de enfrentar los desafíos que tiene nuestro rol, ese rol que compartimos de ser padres, madres y tutores. Señores, hoy estoy realmente muy contenta porque hemos logrado una entrevista con una persona que conozco hace mucho tiempo y que conozco una experiencia de vida a propósito de la celebración en el mes de mayo de las madres en muchos países. Ella tiene una experiencia como mujer y madre que definitivamente yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Así que para mí es un gusto presentar a Luisa María precisamente con nosotros. Y hoy el tema de esta entrevista se titula El milagro de la maternidad. Sea bienvenida, Luisa, a este espacio de Por Mis Hijos. Preséntate. Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días para todo aquello que llegue esta transmisión. Ya mi nombre mencionado, de la pastora Ramírez, de Eunice Ramírez. Mi nombre es Luisa María, estamos aquí para su servicio. Soy madre, soy esposa, pero también soy hija. Espero que lo que vamos a estar hablando sea de gran bendición para su vida, su servidora. Un placer, Amén. pastora, gracias. Muchas gracias a ti, mi amor, por acceder a esta entrevista y yo sé que nos vas a bendecir. Solo escuchar la pre-entrevista fue una gran bendición para mí. Y bueno, también hay que decir que dentro de los roles de Luisa no solo es hija, esposa, madre, sino que también Luisa es una adoradora, señores, que ustedes no se imaginan. Dios le ha dado un don especial para cantar, para adorar, de forma artística, pero también muy ungida. Así que es muy difícil usted estar en un espacio donde Luisa esté adorando, que usted no provoque, que no se provoque la presencia de Dios. La gloria es para Dios, ¿verdad, Luisa? Así Y es, la también, gloria. amén. Y también Luisa, pues, es profesional en el área de la contabilidad. Decimos esto porque vamos a escuchar el testimonio de una mujer joven y madre que a pesar de vivir su rol como madre, pues disfruta y vive su rol compartido como esposa, como profesional y también, señores, como servidora en el reino ampliado del Señor. Así que eso es una gran, gran bendición. El título de esta entrevista precisamente es El milagro de la maternidad. Luisa, yo sé que tú tienes de todo para contarnos. Comienza ahora a edificar nuestras vidas. ¿Por qué decimos que en tu experiencia como madre hubo un milagro? ¿Por qué un milagro? ¿Y qué te impedía entonces ser madre? Bueno, desde mi adolescencia, pastora, sufrí de síndromes de ovario poliquístico. Muchos, o sea, fue algo traumático, muy traumático desde mi adolescencia porque no, o sea, no había solución. O sea, mi madre me llevaba a ginecólogo para buscar solución a eso, pero nada sucedía. Hasta que llega un momento de ese tratamiento que pues, me ponen, no ver nada, la doctora llega con la conclusión, pues, de estripar ese ovario. No uno, dos. A mi mamá ver mi adolescencia, ver una muchacha joven, a pesar de todo, yo tenía temor a que me interviniera. Mi mamá decide cumplir con esa cita y decide prepararme remedio casero. Pues así sucedieron desde los 16 años. Luego en el 2011 me caso, pero surgieron de nuevo los quistes, Ujú. ya en el seno. Recuerdo que un día decido, a pesar de todos los análisis que me habían hecho para el seno, le digo al Señor
que yo quería tener un encuentro a sola con él para que sea él que me operara, porque ya lo quiste en mi parte izquierda, ya estaba súper, raíces tenían, y era muy grande, había que extirpar ese quiste. Pues le digo al Señor, yo sé que tú puedes sanarme, yo sé que tú puedes hacer ese milagro, y pues decido encerrarme, cuando hablamos de encerrarme en un lugar de 4 días en ayuno, y yo tenía tengo una fe, tenía esa fe, esa certeza de que Dios podía hacer un milagro en ese entonces. Pues bien, buscando yo una respuesta a esto, no la conseguí. La respuesta que Dios me Wow. dijo fue a través de alguien, tú viniste a buscar un sí de Dios, pero Él te dice que Él no haga ese milagro, que Él va a permitir que tú pases por esa cirugía. Pero si Él te quiere decir algo, y le digo, me quedo asombrada, así llorando, y me dice, el Señor te dice a ti hoy que te dará 2 hijos. En mi tiempo, pues Wow. era una, ay, Dios mío, era tantas emociones, pastora, que yo no sé explicar. Lloraba a la vez porque no me iba a conceder ese milagro de Él, pero regocijaba, me gozaba porque iba a ser En la madre. promesa, en la promesa. La Ok, promesa de gloria a Dios. La situación en que nos está contando entonces que desde tu niñez tú venías atravesando con ovarios poliquísticos que incluso pasaron estos quites a formarse también en tus senos y Dios. que pues todo esto determinó que un diagnóstico médico indicara que tú tenías que someterte a un proceso quirúrgico. Y lo que nos está diciendo es que cuando te dieron ese diagnóstico, por miedo a la cirugía, te encerraste con Dios, qué bonito. Buscaste la dirección de Dios para que Dios interviniera y fuera Él que te operara. Me llama Exacto. mucho la atención que lo que recibiste de parte de Dios no fue un sí, sino precisamente un no. Qué Así es, interesante. Muchas así es. veces buscamos el sí de Dios y es el no de Dios el que a través del cual Dios se va a glorificar. Entonces, Exacto. sí te sometiste a la cirugía, ¿sí? 2 veces. 2 cirugías. Wow. Porque en el 2012 pues me operan y en el 2013 vuelven y me operan porque volvió y surgió peor. Yo precisamente tengo hasta un seno más grande que otro producto de esa cirugía, porque la segunda cirugía ya había como que células muertas que se podía producir en un cáncer si me descuidaba. Hasta de eso Dios me libró. Gloria a Dios, gloria a Ahí la Dios. gloria. Ahora, cuando tú estás ahí, Dios te dice, no, vas a tener que vivir el proceso, vas a tener que vivir, someterte a la cirugía, pero te da la promesa, pero tendrás 2 hijos. ¿Qué tiempo pasó entre que concibieras tu primer hijo y esa profecía, vamos a decir, que Dios te dio? Bueno, pastora, lo siguiente es que en el 2012, pues, que ya me va a intervenir, me hicieron con el Señor, como le mencionaba, pues, eh, el Señor usó a un hombre de Dios de Venezuela. En el 2013 ya yo recién operaba y me dijo, Luisa, para el año que viene, 2014, para este año que viene, que ya era finalizando 2013, tendrá a un niño en tus brazos. Pues, hoy imagínense, yo me lo puse porque yo dije, wow, pasó simplemente un año y pico para Dios darme una respuesta como esta. Y wow, terrible. Le creí al Señor y mi proceso fue tan bello, mis inicios. Pero cuando llega el proceso de la chikungunya, padecí mucho sufrimiento, ya que este es un testimonio que me lleva hasta el pasado, que me causa mucha tristeza en ese momento que viví. Y, en fin, el niño tenía 2 días de muerto, para resumir un poco, y yo no lo sabía. Eh, Como le decía a usted anteriormente, no resumí todo lo Wow. que me había pasado, pero el mundo espiritual también, le puedo decir, también es muy real, ya que hay mucha gente que no percibe eso. Y muchas veces van a querer contrarrestar la promesa de Dios para que nosotros veamos. Recuerdo que al otro día me tocaba ir a hacer una sonografía para Ujú. ver cómo estaba el bebé. Tenía ya 7 meses de embarazo cuando me dio la chikungunya. Y recuerdo que una noche tuve un sueño
donde yo veía a una persona de mi iglesia que no era la persona de la iglesia y me decía, tú vas a morir y tu bebé también. Y yo dije, eso no va a pasar, porque yo, mi bebé y yo somos hijos de la promesa y yo veré la mano de Dios. En fin, Sí. que pues me acuesto, me tocaba la sonografía y fui a hacérmela. Pero en esa misma noche pasó una situación en la cual Dios me estaba hablando, pero yo no quería leerla, donde una compañera mía también estaba embarazada y me permite y me dice que le quiere que yo le cuide a su bebé esa noche, porque ella también estaba embarazada. Y pastor, ese niño me olía muerto, pero yo no Wow, sabía, mi bebé era quien estaba muerto. wow, wow, wow. Y yo recuerdo que tuve una situación encontrada tan difícil, porque al niño yo lo bañé. Recuerdo que mi esposo me decía, Luisa, no estás mal, ¿qué te pasa? Ese niño tú lo bañaste, ¿no? Y él le decía, el día de muerto. Y pastora, le puedo decir que al otro día me tocó trabajar, pasó una situación, no pude hacer la escenografía, pero llegó el día de la escenografía. Y recuerdo que entré a ese consultorio, al área de escenografía, y el de mi hijo tenía todo preparado y me dijo así mismo el doctor, ¿qué tiempo tienes tú que no escuchas el latido de tu hijo? Yo me fui en lágrimas, porque yo sabía que ese niño realmente, el día muerto era mi bebé, pero yo, o sea, realmente, ¿cómo le digo? No lo creía, Ujú. porque son situaciones realmente que uno, muchas veces Dios te va a permitir pasar con cosas como esas, pero muchas veces nosotros no queremos aceptar la realidad. Así es. No la queremos aceptar porque aún por nuestra fe, creyéndole al Señor, y más cuando Dios a ti te habla y te da una promesa, tú le vas a creer a Dios ciegamente, que aunque tu realidad diga lo contrario a la promesa del Señor, tú vas a seguir creyendo. Y yo le decía al doctor, Él no está muerto, Él está vivo. Ujú. Por lo que me sacaron de sala rápido y me llevan donde mi doctor. Y ya usted sabe, conmigo hicieron un juego de muñecas, de fantasía. Él está vivo, él está vivo. Y yo recuerdo que en mi cama le decía, Señor, así como tú hiciste con ese, le dijiste a Ezequiel, esos huesos vivirán, Señor. Yo te digo hoy a ti, mi bebé vivirá. Porque yo sé que tú harás un milagro extraordinario, porque tú eres un Dios fiel. Y tú dices en tu palabra que tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ujú. Y recuerdo, pastora, que me intervienen y duré una semana de sufrimiento, angustia, dolor, donde me rompían la membrana, duré una semana, ya usted se puede imaginar todo a sangre fría, todo a sangre fría, terrible. Y yo simplemente le decía, Señor, porque a mí, recuerdo que una noche ese mismo personaje me dijo a sí mismo, yo te dije a ti que tu bebé se iba a morir, ahora voy por ti. Y yo se lo dije a mi mamá y mi mamá empezó a llorar porque yo estaba desgastada, yo no comía, yo estaba pálida, una semana de sufrimiento, de llanto, yo no paraba de llorar. Y Ujú. recuerdo que vi espiritualmente un pleito entre el Señor a favor mío y el mismo enemigo. Ujú. Y ese doctor, pastora, le dijo, cuando mamá le dice, yo no puedo ver a mi hija sufriendo más, se me va a morir mi hija. Y el doctor le dijo, óigame lo que le voy a decir, con una autoridad que fue como el mismo Dios, como un mismo ángel que Dios mandó a intervenir. Y le dijo, si usted firme ese contrato de que su hija le haga una cesárea, su hija se muere. Mi Ujú. mamá abrió los ojos a sí misma y se quedó atónita. ¿Quiere que tu hija se muera? Ella empezó a llorar porque ella sabía que lo que yo le había dicho en esa noche, lo que yo había visto. Y él Ujú. ya le dijo, yo quiero que mi hija viva. Ujú. Wow. Pastora, pasó todo eso. Al fin, que el niño decide salir, pero yo no pude entrar hasta la quirúrgica porque los dolores eran tan fuertes que mi bebé se cayó en el piso y no pude verlo. Y ya usted Wow. puede imaginarse el dolor, el sufrimiento que yo viví y tampoco pude ver a mi bebé porque me Wow. mantuvieron sedada y Ujú. engañada. Entonces, wow, es poderoso lo que me estás diciendo. Lo que me estás diciendo es que luego de la promesa de parte de Dios, te sometiste a dos procesos quirúrgicos. Luego del proceso quirúrgico, finalmente te embarazas. Y hubo una lucha y una guerra espiritual y una situación, una condición clínica, física, ¿verdad? Que te dio la chikungunya. Y bueno, que digamos que es un virus que se comporta como una gripe en sociedades o en países tropicales, abunda eso a través de la picadura de un mosquito, ¿verdad? Y Ujú. este virus pues afecta las coyunturas del cuerpo, el sistema
circulatorio y también el sistema inmunológico de las personas. Entonces, tú te embarazas a los 7 meses, me dijiste, del embarazo, te da esta enfermedad y esta situación agrava tu condición de vulnerabilidad y entonces ahí pierdes el bebé, tu primer bebé, ¿verdad? Ok, ¿qué pasó después? Después de toda esa crisis que viviste, ese dolor, ese sufrimiento, entonces, ¿vuelve y te embarazas? Sí, en el 2016 salgo embarazada, pierdo mi bebé a los 3 meses. Después, en el 2018, pierdo uno de un mes. Ok, estamos diciendo que después de esa primera pérdida, te volviste a embarazar 2 veces y volviste a perder los bebés. Oh, Dios mío. Exactamente. Amiga, ¿qué entonces ocurre después de eso? Tienes 2 pérdidas, 3 pérdidas. ¿Cuánto tiempo Tres después pérdidas. de las 3 pérdidas? ¿Cuánto tiempo después de las 3 pérdidas entonces te das cuenta que estás nuevamente embarazada? Bueno, yo tuve que someterme a ponerme en manos de especialista, de una ginecóloga, porque ya el producto de esas pérdidas traumáticas, primeramente el primer bebé, y el segundo y el tercero, pues produjo mi útero que se deteriorara mucho, incluso hasta células muertas cancerinas tenía, la cual me iban a intervenir y me pusieron en tratamiento. En fin, que incluso me iban a operar de nuevo para sacarme los ovarios una Wow. vez más, porque estaba súper, mi útero estaba que no se conocía, no había forma realmente de yo poder conseguir. Ujú. Antes Pues de que me como digas, perdón, antes de que me digas de ese cuarto embarazo, yo quiero hacerte una pregunta y es una pregunta bien personal, pero yo creo que es necesario hacerla en este momento. Después de 3 pérdidas, ¿aún persistes en la idea de tener hijos? ¿Y por qué? sí, ¿Por qué insistir en tener hijos a pesar de 3 pérdidas? bueno, yo insistí porque yo, a pesar de las adversidades, le creí a Dios y le seguí creyendo a Dios sí, a los cielos. Yo siempre decía al Señor, yo quiero ser como ese viento que no sabe dónde va ni a dónde viene. Yo te creo a ti y no importa cuándo tardara tu promesa, yo sé que tú lo vas a cumplir porque lo que tú prometes lo cumples. Aún en mi dolor, y mire, pastora, desde mi niña he trabajado con niños, amo los niños Ujú. bastante. Y estas situaciones provocaban en mí una fortaleza que yo misma, la misma gente se sorprendía. Incluso me encontraba como una Ana, Ujú. en donde habían peninas o peninos que me irritaban con palabras, la que pierde los muchachitos, la que ha pecado tan grande, algún pecado grande ha hecho ella, que Dios permite que no se irrumpa sus embarazos. ¿Y qué es lo que le pasa a esa muchacha? Ella es rara, ella es extraña, algo tiene ella, eso no es normal, ella nunca sale de una. Y yo tenía que escuchar Dios esas mío. palabras, Ujú. esas palabras que realmente me dolían, pero a pesar de que eran como martillo, yo seguía confiado en aquel que me dio una palabra que en su tiempo, como me dijo, prima dar. Yo lo que le decía al Señor, ayúdame a que no importa cuán grandes las tormentas que vengan, confiar en ti y mantener, como dice tu palabra, mi mirada en el autor y consumador de mi fe, porque tú eres mi autor y que yo sé que a los que te aman todas las cosas te ayudan para bien. Yo la veía de esa forma, aunque en un momento dado me amargaba y decía, Señor, yo trato de agradarte, ¿por qué tú permites que yo pase por tanto dolor, por tanto quebrantamiento, donde hay otras mujeres que no aman a sus hijos, te lo regalan, yo que anhelo tenerlo, tú me permites pasar por esto? Eran muchas preguntas que le decía al Señor y eso me provocaba seguir insistiendo, pero Ujú. llegó un momento realmente que ya yo no insistía, ¿no? Que ya yo le decía, haz lo que tú quieras, porque tu voluntad es perfecta. Amén, amén. Es admirable realmente que a pesar de tener un diagnóstico en contra desde tu adolescencia, a pesar de haber pasado por 3 procesos de aborto,
lo que mantenía en ti viva la esperanza, a pesar del dolor físico, señores, no nos imaginamos el dolor físico que tú experimentaste. Eso, no hay forma de imaginarse eso. Las mujeres que han tenido pérdida o que hemos dado a luz sabemos lo que significa traer un hijo y qué impacto tan fuerte es. No solo vivir el proceso de gestación 7 meses, el primer embarazo, con esa esperanza, con ese anhelo de recibir la promesa cumplida de parte de Dios. Y yo me imagino todas las emociones y sentimientos y el apego que tú tuviste que vivir con tus 3 posibles bebés, ¿verdad? Que ibas a tener en brazos. Y a pesar de eso, Sí, nosotros vemos cómo se mantenía la fe, se mantenía el interés de ser madre y sobre todo la confianza en la promesa de Dios. Claro, tampoco nos imaginamos lo que representaba para ti la gente en tu entorno que no estaba entendiendo el lenguaje espiritual que tú estabas viviendo o que no estaba entendiendo, ¿verdad? Ese anhelo, ese deseo y que no respetaba tu dolor ni tampoco tu experiencia. Realmente eres admirable, de verdad que sí, permíteme decirlo en este momento. Ok, ahora sí. Después de esos 3 abortos, ¿verdad? Y todos los procesos a los que te sometiste, entonces, ¿cómo te das cuenta, verdad? ¿Cómo Dios opera el milagro y cumple la promesa? Finalmente, bien, ¿cómo Dios cumple la promesa? bien, como le decía anteriormente, llega un momento en mi vida donde yo me encontraba como una Ana, Ujú, amargada en el espíritu. Estaba amargada ya, porque decía, Señor, ya no, yo siento que ya yo no aguanto más. Yo pongo todo en tus manos. Y recuerdo que una noche, así mismo como Ana, fui a su presencia y dije, ya no tengo fuerza, ya no puedo hacer más nada, intervienes tú, haz conmigo lo que tú quieras. Pues recuerdo que esa noche oré al Señor, duré horas en su presencia y Dios me envió a una hermana de la iglesia, una tremenda intercesora llamada Lourdes, y ella va a mi casa y me dice, Luisa, el Señor me mandó para acá para darte una palabra y te dice que de todas esas peticiones que tú tienes ante él, hay una que ha sido contestada. Y yo recuerdo que le dije ya en voz alta, oh sí, claro, él siempre está hablando y nunca responde. Le decía, yo lo que quiero es hechos, ya, yo no quiero palabras, yo estoy cansada de palabras, yo quiero hechos. Y ella me dijo, sí, va paz. Y yo, ok, paz. Y recuerdo, pastora, que me enfoqué en mis estudios, porque mis estudios fueron muchas veces interrumpidos. Desde el 2014 inicié a estudiar y eso era un caos. ujú, Situaciones. Y recuerdo que, pues en el gym me enfoqué mucho en eso, en rebajar. Imagínense usted, 3 pérdidas, estaba pasando gordita y decido rebajar, levantaba unos pesos fuertes, pero encontraba mi menstruación, era irregular, pero algo en mi interior me decía que estás embarazada. Y yo decía, no, yo estoy loca, yo no estoy embarazada. Porque me gozo, pastora, porque muchas veces Dios me movía, me usaba para decirle a otras mujeres, prepárate que estás embarazada y se hacía realidad. Pero a mí el Señor wow, misma nunca me decía nada. ujú. Dios, y yo le decía al Señor, pero Señor, tú me usas para decirle esa palabra, tú me usas como mensajera para bendecir a otros, soy tu instrumento, pero háblame a mí. Y justamente él Amén. estaba hablando a mí, pero yo no quería escuchar, porque tenía miedo. Ujú. Y cuando me hago la prueba casera, que voy donde mi mami, eso fue un grito pastora terrible. Cuando salen esas dos respites de emoción, Wow, gloria a Dios. lloré, pero a la vez reía y decía, ay Señor, no quiero pasar por más dolor, o sea, lo quiero, pero como que tengo miedo. Ujú. Y me doy cuenta que estoy embarazada, pues cedo a hacer la prueba de la sangre y resulta que estaba embarazada. Gloria a Dios. Incluso no tuvieron que sacarme los ovarios de nuevo, porque desde el principio han querido desde mi adolescencia extirpar mis ovarios. Ujú. Porque antes de intervenirme, o sea, antes de quererme intervenir, yo hice lo mismo que hice en aquella vez para que Dios hiciera un milagro en mi seno. Le decía, Señor, no quiero que me saquen mis ovarios. Tú dijiste que me va a dar 2 hijos y yo te creo. Así mismo fue, pastora. Volví y me encerré con el Señor. Cuando me van a intervenir, dice la doctora, déjame revisarte primero.
Me dice, mi niña, pero tú estás como una bebé, no hay que operarte. Gloria a Dios. Y en la semana, pastora, estaba embarazada. Gloria a Dios. Qué Quedó maravilloso es el embarazada y Señor. tenía 3 meses y levantaba pesa de 90 y 100 libras en mis pies. Dios mío. Qué bendición, qué bendición. Así Tremendo. Dios obró tu primer milagro. ¿Es un Este, hijo o una niña? Un se llama, varoncito. es niño y se llama Luis Ángel. Le puse ese nombre porque Luis significa guerrero y Ángel, Ujú, usted sabe, enviado por Dios. así es. Ahora bien, tú tienes dos hijos. Tú tienes la promesa de Dios cumplida que te dijo que ibas a tener precisamente dos hijos. Tienes el primero y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo te embarazaste del segundo? Bueno, el segundo fui de nuevo en contra del pronóstico porque la doctora me dijo a mí, no puedes tener hijos por ahora. Ujú, Porque con él pasé también un proceso súper difícil, donde me dio neumonía, tenía comienzo de preeclampsia y el azúcar descontrolada, duré casi 15 días interna por neumonía, donde me vi pastora que me iba a morir. Incluso el embarazo fue interrumpido antes de tiempo, cumpliendo las 35 semanas con el niño, porque había perdido todo el líquido ujú. y el niño tomé demasiada vitamina, el niño no se alimentaba. Tuvieron que interrumpir el embarazo con 35 semanas y el niño nació de 4 y media. Y ella Ujú, me dijo a mí, tiene que durar mínimo algunos 3 o 5 años para salir embarazada. ujú. Wow. Pero yo seguí insistiendo. Yo le dije, Señor, ese no eres tú no hablas así. Tú me dices que en tu tiempo tú me vas a dar los niños. Dejé de planificarme. Dije, Señor, voy por mi otra. Y mi esposo me decía, ¿cómo que otra? Por mi otra. Pero el Señor dice, me dice, pero el Señor te dijo a ti que eran dos. Y esos dos significan varón. Le dije, no, él dijo que me va a dar dos, pero él no especificó. Y le decía a él, Dios conoce mi anhelo, que yo quiero tener una parejita. Y pastor así sigue insistiendo, todos los pronósticos en contra, Ujú. hasta que te salgo embarazada con el mismo proceso del niño, levantando pesa y teniendo 3 meses de embarazo. Eso Wow. fue en el 2021. Ujú. Wow. Gloria a Dios. Salí embarazada de ella de nuevo. De Silvia María, Qué mi lindo. ¿Y cómo se adorador, llama el varón? Luis Ángel. Luis Ángel, muy bien. Luisa, me gustaría, y esto no está en mis notas, pero me gustaría, porque mencionaste a tu esposo, mencionaste a tu mamá, mencionaste a esa sierva. eh, ¿De quiénes recibiste el mayor apoyo en tu Bueno, proceso? bueno, mi mayor apoyo realmente lo recibí primeramente, bueno, el Señor es el primero, Claro. de mi mamá y de mi esposo. Siempre estuvieron conmigo en los momentos más difíciles, realmente. Y mira Siempre qué estuvieron una interesante. palabra Ajá. positiva. Gloria a Dios. Mira qué bueno, porque por eso me movía a hacerte esa pregunta, aunque no la tenía en las notas, porque tú me remarcaste diciendo que tu esposo te dijo, el Señor te dijo dos, o sea, él había también comprado la promesa. Tú viviste el Exacto. proceso físicamente, pero los dos estaban viviendo el proceso, gloria a Dios. Y qué bueno es contar con una pareja que le cree a Dios lo que nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Exacto. Qué bendición, qué bendición. En todo ese proceso, ya Dios te cumple la promesa. Así es. Definitivamente. ¿Cuántos años pasaron del tiempo de la promesa al cumplimiento? Imagínense, 2012, 19 y 21. Ujú. 7 años. Sí, mira qué bien, mira qué Demasiado. interesante. Me llama mucho la atención eso de que el Señor te dijo es en mi tiempo y a veces nosotros creemos que el tiempo de Dios es el tiempo nuestro y Él se glorifica en su tiempo. Así es. Bueno, me gustaría preguntarte en medio de todo ese proceso, Luisa, Ujú. de tanto dolor y de sufrimiento, porque realmente hay que reconocer que Dios te dio una experiencia porque sabía, esta experiencia porque sabía que iba a poner en ti el poder
y la capacidad. Yo no me veo en tus zapatos, definitivamente. Yo sé que muchas de las mujeres que van a ver este video y hombres, no se ven, no se ven en tus zapatos y quizás en los zapatos de tu esposo, en los zapatos de tu madre y de la gente que estuvo ahí. Pero me gustaría saber, en medio de todo ese proceso, en medio de todo ese dolor, ¿a qué tú le atribuyes la fortaleza? Por ejemplo, en todo ese proceso hubo aparte de esa palabra de la promesa de parte de Dios, ¿hubo algún texto bíblico, alguna historia, algún pasaje bíblico, historia, alguna canción que te reiniciaba? Te reiniciaba la fe, te reiniciaba la confianza, te reiniciaba o te consolaba. Precisamente así, tengo las tres. Tengo la canción, tengo la historia, pero tengo también la cita bíblica. Le decía que me identifico con la historia de Ana. Fui Ajá, una Ana en medio de ese proceso seguro que y sí. vencí, o sea, Dios me ayudó a vencer. Amén. Porque a pesar de que ser irritada, porque hay algo, pastora, que debemos enfatizar un poco. Cada situación que Dios permite en nuestras vidas es para sacar lo mejor de nosotros. Amén. Y muchas veces estamos haciendo ciertas preguntas al Señor, ¿por qué aquello? ¿Por qué esto? Y realmente, ¿por qué tú me permites pasar tal cosas? Muchas veces Dios te quiere usar como esa vasija para ser de canal de bendición para muchos. Y Amén. no es que Él te en contra tuya, ni que tienes que te portaste mal, te voy a castigar, no. Él quiere usarte como instrumento para bendecir a muchos y es necesario permitirte que padezca tú por dolor, por sufrimiento, que tú lo sientas, que tú lo vivas para bendecir a otros. Amén. Incluso le decía una ocasión a usted que en estos tiempos yo lo que me gozo ahora, cuando miro mi pasado, me acuerdo del dolor, me digo, Señor, gracias, porque verdaderamente soy ese instrumento que tú decidiste elegir para bendecir a muchos. Y gracias porque hoy soy fuerte, soy lo que soy hoy, porque tú me hiciste fuerte en medio de los procesos. Amén. Y por Amén. eso me identifico con Ana. Ahora bien, tengo una canción de Lenny. Hay una canción que se titula, si pues me permite tararearla. Claro, claro que sí. O la puede cantar aunque sea una estrofita si quiere. Voy a cantar a capela, que se titula Todo obra para bien. Ujú. Dice así, nunca pensé que los momentos más difíciles me acercaran más a ti y al final obrará para bien. No imaginé momentos de tormentas me acercara hacia ti y al final aumentara nuestra fe. Amén. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque todo parezca al revés, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para Para bien. bien. Aleluya. Oh, todo obra para bien a los que le han amado. Todo obra para bien. Y esta era una canción que me Gloria a Dios. ministraba, terrible. Incluso nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra yo la sentí en mi corazón. Y Amén. cuando las adversidades llegaban a mi vida, yo decía, yo soy ese soldado, esa soldada que Dios escogió para glorificarse. Y yo sé que todo lo que Él permite en mi vida es para bien. Amén. Y estas Amén. palabras fortalecen mi vida. Y por eso estoy hoy aquí. Amén. Gloria al Ahí Señor. Qué gran bendición. Gracias realmente sabemos que esa canción fue del alma, porque cuenta el testimonio de cómo fue construyéndose la fe en tu corazón a partir de un principio bíblico. Siempre hago énfasis en que los cristianos necesitamos
alimentarnos de la palabra, porque a veces el emocionalismo, cuando estamos enfrente de la crisis, lo único que nos ayuda a ponernos de pie, a fortalecernos, a ser resilientes, a enfrentar lo que sea, es el fundamento que tengamos, la palabra del Señor. Esa canción está muy ligada a ese texto bíblico que Dios puso en tu corazón, que te acompañó durante todo el proceso. Y la otra cosa que quiero resaltar es el discernimiento que tuviste espiritual, de entender que en todo esto que estabas viviendo, el propósito era que Dios sea glorificado. Y precisamente no sabemos hasta dónde, Luisa, Dios ha recibido gloria con esta experiencia de maternidad tuya, pero oramos para que mayor gloria reciba Dios por ser el autor. Primero, que puso en ti el querer como el hacer, que depositó esa semilla de esperanza, ¿verdad? En tu corazón, que concibió tu corazón, confianza en Él y que Él fue, no un proceso clínico, no la ciencia, sino que Dios mismo, contra todo pronóstico, determinó que su promesa iba a ser cumplida. Tres procesos, ¿verdad? De pérdidas para completar el Señor su milagro, trayéndote la oportunidad de ser madres, no una, sino dos veces, como Él así lo prometió. ¿Me recuerdas rápidamente ese pasaje o esa experiencia que tuvo Jesús con Lázaro, que murió para que Dios fuera glorificado? Y la experiencia del ciego de nacimiento, que no pecó él ni sus padres, sino que esa situación, esa experiencia de discapacidad, de limitante, de dolor, que quizá lo ponía en condiciones de vulnerabilidad y vergüenza ante otros, esa situación era para que Dios fuera glorificado. Y realmente le damos gloria a Dios porque en medio de todo el proceso no escuchaste la voz del maligno, ni escuchaste la voz de los hombres que no entendían el lenguaje espiritual, ¿verdad? Que tú estabas viviendo, ni tu lucha espiritual. Pero gracias a Dios que el Señor guardó tu mente, guardó tu corazón y te afirmó en su palabra y en su promesa. Gloria a Dios. Es importante también que preguntemos, ¿cómo la experiencia de maternidad, Luisa, vino a cambiar, a transformar tu vida? Exacto. ¿Cómo cambió tu vida la maternidad? Mire, cambió mi vida, dio un giro de 90 grados, porque a pesar de tener un hogar y tener al Señor como mi único y dueño y salvador, en mi corazón, en mi vida, había un vacío y esa necesidad de que me digan, mami, estoy aquí, de que alguien me espere, de que alguien me abrace, de que alguien me motive a seguir luchando, a trabajar, a darlo todo como lo hicieron por mí. Eso cambió mi vida de una manera tal y poder cuidar mis hijos, alguien me corregía y me decía, ¿por qué tú le dices regalos de Dios? No son tuyos. Y yo le decía, tú no me entiendes. Mi papá Dios me hizo dos hermosos regalos. Mis Amén. hijos son herencias, son bendiciones, pero yo le llamo regalos de Dios. O sea, yo veo a mis hijos como ese detalle amoroso de Dios hacia mí. Qué lindo. Y dio un giro a 90, como le explicaba, porque si antes me preocupaba por ser una buena esposa, ahora me preocupo más ahora por ser una excelente hija. También me Ujú, preocupo por multiplicar, no ser como aquel que le entregaron un talento y decidió enterrarlo porque ujú, le tenía miedo al dueño, ujú. sino multiplicar lo que Dios me dio. Y Amén. cada día más, cuando siento que cometo como un error, lo que sea, digo, Señor, perdóname, ayúdame a cuidar lo que tú me has dado. O sea, digo como una delicadeza, a Ujú, pesar recuerdo también, pastora, que se me pasó que decirle a usted, que mis dos bebés eran prematuros ambos y cumplieron, nacieron las 25 semanas. Y yo wow. recuerdo que un momento tan difícil, crítico, llorando, le dije, Señor, ¿y cómo tú me permites? ¿Por qué tú me das niños débiles? Porque yo era mamá canguro.
Y yo Sí. escuché esa voz que me terrible. Y yo escuché esa voz que susurraba en mi corazón y me decía, porque tú eres fuerte, Gloria a Dios. porque tú eres fuerte y yo Gloria a sé que Dios. tú puedes lograrlo. Y mire, pastora, fue difícil, noches tras noches, porque hay cosas que más en la maternidad no hablamos. Esas noches difíciles, que solamente usted y Dios sabemos lo que padecemos. Y mis hijos me Amén. motivaron a seguir hacia adelante, pues yo puedo decir que soy una mami leona, porque trato de proteger a mis hijos como Ujú. de todo en todos los sentidos. Quiero como que cuando Dios me diga, o sea, ¿qué hiciste, por ejemplo, con lo que te di? Mira, señora, que te lo entrego mejor. No 70, te quiero entregar un 100. Y Ujú. como madre, un ser imperfecto, trato de caminar y ser guiada por el Señor incluso para educar a mis hijos. Pero ha sido una gran bendición. Yes. Qué bueno. Mira, yo quiero resaltar dos cosas grandes que tú dijiste. Lo primero es que cuando le dijiste a Dios, bueno, viene de 3 abortos y te da 2 hijos prematuros que demandan un exceso o mayor atención y cuidado que los niños que nacen con su tiempo gestacional completo, ¿verdad? Y Dios te resalta y te dice, te di esos hijos débiles porque tú eres una madre fuerte. Mira cómo Dios, el dolor, el sufrimiento y la experiencia previa también te preparó para tú atender esos hijos con esos niveles de cuidado, de vulnerabilidad. Y cómo el Señor te permitió, incluso yo sé que Dios te ha sanado a través de cuidarlo a ellos. Yo sé Así que es. sí. Y el otro aspecto que me encantó tanto que mencionaste es que tú ves a tus hijos como el detalle de Dios para ti. Claro que sí. Yo sé que tú no tienes problema en hacer como Ana, en ir y soltar a Samuel en la presencia de Dios y decirle, Dios, Es tuyo. haz conforme a tu voluntad en mi vida, pero mientras me toque a mí la experiencia, mientras conmigo estén, lo disfruto. Ese es mi Exacto. regalo. Tú sabes que me Exacto. siento muy, pero muy identificada contigo, porque si bien yo no tuve procesos de aborto, en mi adolescencia me dijeron lo mismo. Incluso le dijeron a mi mamá, a los 16 años, un médico, un ginecólogo le dijo, cásela si usted quiere que ella tenga hijos. Cásela ahora porque el pronóstico no es posible. Y yo precisamente tuve a mi hija en un proceso de muy delicado de salud. Duré más de 3 meses sin poder trabajar porque era abortiva, tenía amenazas de aborto y durante todo el proceso de embarazo estuve prácticamente, bueno, la mitad del tiempo sangrando. Y eran amenazas de aborto, hice preeclampsia, hice una placenta previa, ¿verdad? Y también hasta me dio una parálisis facial de todo el proceso que viví. Y yo, una de las cosas, y de verdad que le doy gloria a Dios hoy por tu vida, porque me toca a mí también la mía, que yo un día le dije a Dios, si tú permites que ella se salve, te la voy a entregar para tu gloria. Y yo hice ese pacto con Dios esa noche y la voy a formar para ti. Y así he estado haciéndolo, ¿verdad? Con la niña. Y yo creo que Dios se ha glorificado en tu vida y tú te vas a sorprender, pero hay más mujeres de lo que tú te imaginas que van a ser realmente impactadas y bendecidas con tu experiencia, con tu testimonio. Siempre le digo a la gente, no le pregunten a Dios por qué. No, ¿por qué no? Pregúntenle para qué. ¿Para qué tú has permitido esto? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Cómo lo vas a usar en mi vida y en la vida de otros? Y ahí vamos a tener, mira, respuesta de parte de Dios, que eso no tiene madre. Y sobre todo nuestra alma va a ser fortalecida, ¿verdad? Porque Dios nos va a dar una misión. A partir de esa experiencia, nos va a dar una misión. Amén, en nombre de Jesús. Luisa, me gustaría para terminar que nos digas
hay mujeres ahí, hay hombres ahí. Unos son estériles, otros han estado en procesos como los tuyos, han tenido 1, 2, 3 abortos. Otros han perdido la esperanza, han perdido la fe. Dios le ha dado la promesa, pero en el camino el dolor, el sufrimiento, el tiempo en que ha durado la promesa quizás les ha drenado la esperanza, les ha drenado la fe, la confianza, el ánimo de espera. ¿Qué nos recomiendas? Quizás a todos nosotros, ¿verdad? Pero también específicamente a esas madres o esos padres y madres que están experimentando eso que tú personalmente y que quizás Silvio, tu esposo, pasaron como pareja, como familia. ¿Cuál es la recomendación para todos nosotros? Bien, pastora, me gustó una parte que usted mencionó sobre también los hombres que tienen ese problemita. Precisamente nosotros, mi esposo, lo tuvieron que casi intervenir y lo iban a intervenir porque pues, su doctor pensaba que él tenía problemas también. Wow. Pero como le decía a usted, siempre he sido una mujer que me gusta dejarme dirigir de parte del Señor antes de ir a acudir a lo físico, porque yo sé que Dios hace milagros extraordinarios. Y recuerdo que a él lo iban a operar y ahí salí embarazada yo. Gloria a Dios. ¿Cuál es mi recomendación para esa mujer o ese hombre de Dios o aquel que no conoce al Señor? Confía en Él. No te angusties. Dios da todo en su tiempo, pero lo da bueno. Amén. Me encanta una cita bíblica en Hebreos 11, 1 y 2 que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Antes de algo materializarse en lo espiritual, llega su momento de manifestarse visible. Amén. Y muchas veces Dios va a permitir las adversidades. Una, como le decía anteriormente, para fortalecerlo, para que confiemos en Él, para que dependamos de Él. Y muchas veces cosas en nuestro cuerpo también que nosotros no conocemos. Y Dios necesita sanar esas cosas. O sea, la parte que quiero enfatizar es que al que cree todo es posible. Amén. Simplemente debes creerle al Señor. Y creerle al Señor, pastora, cuesta mucho, Amén. mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha crítica, incluso hasta dudar de Dios. Porque llega un momento que tú tratas de hacer una balanza y tú dices, es que no, su promesa no se parece a lo que estoy viviendo. Entonces, es ahí que tú debes confiar, creer, aunque tu realidad no se parezca a la promesa de Dios, debes seguir creyendo. Ahora bien, recordar que cuando Dios te da una palabra, el enemigo, así como Dios hace la pequeña parábola del sembrador, que nos dice a nosotros, pastora, que cuando el Señor empieza a sembrar, a regar las semillas junto al camino, que me impacta esa cita bíblica que dice que vino Satanás, así mismo, vino Satanás, arrebató esa palabra que estaba sembrada en esa mujer que puede ser tú, que me está escuchando hoy, mujer de Dios, hombre de Dios. Oíste esa palabra, la creíste, pero el enemigo fue astuto y la creyó, te la tomó, perdón, para que tú no sigas creyendo. Debemos ser como aquellos que dan fruto, que escuchan y que le crean a Dios a ciega. La misma Sara, cuando el Señor dice que va a dar hijos, dice, se echa a reír. ¿Cuántas veces te hemos encontrado como Sara? Sí. Pero yo, Señor, siendo vieja, no es posible, no hay posibilidad. Mire, mis amados, el Dios que nosotros le servimos es un Dios que hace cosas extraordinarias. Amén. Que tiene unos detalles peculiares tan hermosos que te Qué pueden lindo. sorprender. No pierdas la fe, sigue creyendo y pon tu confianza en Dios. Y tú que todavía no le has entregado tu vida al Señor, hoy Dios te dice a ti, yo quiero hacer un milagro en ti. Quiero Amén. resucitar en ti lo que está muerto y darte esa vida, esa agua viva que tú necesitas, que va a fluir para vida eterna. Esas son Amén. mis recomendaciones. Buscar a Dios y Amén. acercarnos a Él. Amén. Él es el autor del milagro. El mayor milagro que nosotros podemos recibir es que en nuestro corazón haya fe en Dios, porque si tenemos fe en Dios, si le creemos a Él, Él podrá hacer aún mayores cosas
de la que nosotros le pedimos, incluso le pedimos. Me gustaría antes de pedirte que ores por esas mujeres, que nos cantes otro poquito de esa canción que tocó tu alma y que tocó tu vida, Ay, aunque sea santo. un pedacito más. Ok, pues vamos a seguir entonces cantando. Gloria al Señor. Pensé que, yo dije, bueno, sí, dije, bueno, o queramos otra canción o la misma, porque también tengo una que habla de eso mismo, de ese gran milagro también. No sé si me Ok, lo permite. como te sientas más cómoda. Exacto, porque hay una canción la cual ahora canto por la Ujú. gran victoria que Dios me dio, que es de Gloria a nuestra Dios. hermana Chanel Nova, que Ujú. la voy a cantar, que espero que sea también de bendición para esas mujeres y esos Amén. hombres de Dios. Si es así. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron, tú no vas a producir. Y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí, como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Rebelde serás, rebelde será, lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó. Rebelde serás, rebelde serás. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a mi favor. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Rebelde serás, rebelde serás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó. Rebelde serás, rebelde serás. Aleluya, rebelde Aleluya. serás. Amén. Gloria a Rebelde Jesús. serás. Gloria a Dios. Declara Aleluya. esa palabra y ora por esas mujeres en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, Señor. Gloria a Te Dios. damos una vez más las gracias, porque Gracias. tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te doy gracias por cada circunstancia que tú nos permites a cada mujer que está viendo por este medio. Yo te pido, Señor eterno, que así como tú hiciste ese gran milagro en mí, para tú glorificarte por lo que queremos, Dios, es que tú te glorifiques en cada circunstancia, en cada adversidad que tú permites en nuestras vidas, porque como dice tu palabra, que a los que te aman, todas las cosas nos ayudan para bien. Si hay alguna de estas mujeres, Dios mío, que están pidiendo mal, que están orando mal, yo te pido, Dios mío, que empiece a alinear sus pensamientos, que empiece, Dios mío, a hablar el lenguaje de fe, ese lenguaje de fe que dice, yo te creo, Señor, no importando la tormenta, no importando los obstáculos, no importando las adversidades, yo te creo y ciego mis ojos, Señor, creyéndote a ti, que tú eres quien me va a guiar a tu justicia y a tu verdad, y que esa palabra que tú has sembrado en nuestro corazón, seas tú, Dios mío, ayudándonos a mantenerla firme, a creerla, para cuando esos pensamientos falsos, negativos, de las tinieblas quieran robarnos, diciendo, no, mi mente le pertenece a Cristo, yo le creo a Amén. Dios y seguiré Aleluya. creyéndole a Dios. Tú tal vez que te encuentras tal vez padeciendo alguna enfermedad, créele al Señor, aleluya, no morirá. Cada enfermedad, cada situación que Dios permite en nuestras vidas es para bendecirnos y bendecir a otros. Cubrimos en Amén. el nombre de Jesús que cada mujer crecerá, florecerá en el nombre de Jesús y quedarán testimonio, aleluya, que Dios ha hecho un milagro, porque Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén. Damos gloria a Dios por este tiempo tan maravilloso, donde su presencia se ha sentido, su Gracias, Dios. palabra ha cobrado vida en nuestros corazones y el Amén. testimonio de tu experiencia con Dios, pues ha sido edificante para nosotros. Oramos por ti. Y yo quiero hacer una oración especial por ti, Luisa, porque en la preentrevista yo te dije, te vas a sorprender de verdad cómo Dios va a usar tu experiencia, tu testimonio. Amén. Porque quizás hoy estamos dando este paso aquí en esta plataforma, se va a compartir en las redes sociales, pero yo quiero que tú ahora le preguntes a Dios, y eso es lo que quiero orar por ti, que Dios te dé el discernimiento, que Dios te dé la sabiduría, que Dios te permita convertir tu experiencia en una herramienta que transforme e impacte, que así sea Él aún mayor glorificado, mayormente glorificado. Así que yo oro por ti, oro por tus hijos para que sean cubiertos, oro por tu salud, oro por tu esposo, oro por su familia, por el ministerio, para que el Señor los cubra, los bendiga aún más, los preserve y sobre todo que lo use y use su experiencia conforme a su voluntad. Oro para que sus ojos y su entendimiento sean abiertos y puedan ver aún más allá, hasta dónde quieres tú ser glorificado con toda esta experiencia. Sabemos que has sido detallista con ella y con su esposo al regalarle hijos, pero yo también te pido que ellos puedan ver el otro milagro o los demás milagros que tú quieres hacer en la vida y en los corazones de otras personas a través de su testimonio. Así que yo la bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y muchas gracias, Luisa, por Amén. darnos el privilegio, por honrarnos con la oportunidad de escuchar tu testimonio tan especial, tan lindo, por vulnerarte delante de nosotros y sobre todo por hablar desde la verdad y desde el corazón. Y quiero Gracias. finalmente resaltar antes de despedirnos, que creo que te lo dije en la preentrevista, lo más grande aquí es que tú has sabido a quién darle la gloria. No ha sido el mérito de tu esfuerzo, de un proceso científico, clínico, sino el mérito aquí se lo ha llevado Dios. Y Dios sabe recompensar cuando sus hijos le reconocen a Él, Así que es. Él es el autor de sus milagros. Así que Dios te bendiga mucho. Muchísimas Gracias. gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de poder estar contigo en este espacio y contarnos, abrir tu vida y contarnos cómo Dios ha sido fiel en ti y cómo te ha dado el milagro de la maternidad. Si quieres decir una palabra final antes de Bien, despedirnos. pastor. Le doy muchas gracias. Realmente le decía a una de mis hermanas, Jennifer, Alejandra, le decía que Dios tiene una forma peculiar de que uno cuenta sus experiencias, cosas que no soy muy dada a contarlas, pero cuando Dios manda hay que obedecer. Y Amén. realmente cuando usted me llega a mí con esto, yo le digo a ella, Jennifer, oye, yo, pero en mi corazón yo lloraba y decía, Señor, tú tienes una forma tan linda, o sea, tan bella, o sea, de hacer tantas cosas. Y yo siempre me sorprendo con esos pequeños detalles de Dios. O sea, esto es, Amén. para mí es un gran detalle. ¿Por qué? Amén. Porque es una gran bendición poder testificar de la maravilla de Dios. Y a pesar de las adversidades, gozar, que yo me estoy gozando ahora, lloré, pero me lo Gloria estoy a Dios. gozando. Gloria a Dios. El tiempo de llorar pasó, el tiempo de la sequedad, ¿verdad? Pasó. Y Así este es es. el tiempo de cosechar, de reír y de ver a Dios obrar. Muchísimas gracias a ti una vez más. Dios te A bendiga y a usted. ustedes, amigos y amigas, padres, madres y tutores y a esta audiencia que nos sigue desde Por Mis Hijos. Le quiero dar las gracias
por vernos, por compartir también nuestro contenido y sobre todo quiero que vean este testimonio, porque si Dios lo hizo con Luisa, lo puede hacer con ustedes. Dios les Amén. bendiga, nos vemos en una próxima entrevista. Bye.